El vestido aún colgaba del perchero como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión. Azul pálido, con una costura sencilla justo debajo del busto. Gaspar siempre decía que ese tono me hacía ver tranquila, como el cielo antes de la tormenta. No lo usaba desde su funeral. Esa mañana, al plancharlo, sentí que estaba tocando algo que ya no era mío del todo, como si alisando la tela pudiera borrar el espacio que había dejado su ausencia. En la cocina, una bandeja de galletas de naranja se enfriaba sobre el mármol. Usé la misma receta que tenía pegada con cinta detrás del gabinete, escrita a mano por mí, con manchas de mantequilla y azúcar en las esquinas. Era la favorita de Iker cuando era niño. Siempre se comía una antes de que terminaran de enfriar, y se escondía en el pasillo con la barbilla llena de azúcar. Las preparé como un gesto silencioso. No sabía si él las recordaría. Tampoco estaba segura de si aún eran bienvenidas. Salí más temprano de lo necesario. El lugar del evento quedaba lejos, entre colinas húmedas cerca de Valdivia. La carretera era angosta y bordeada de árboles altos que dejaban entrar la luz en parches. No puse música. Preferí escuchar el motor y el zumbido del viento contra las ventanas. Cuando llegué, un joven vestido de negro tomó las llaves de mi coche sin mirarme a los ojos. Caminé con la lata de galletas envuelta en lino blanco, como si fuera un regalo delicado que nadie había pedido. En la recepción, una mujer con auriculares me entregó una etiqueta con mi nombre. Solo, Lina Aguayo, en una fuente elegante. Sin cintas. Sin títulos. Ni madre del novio. Ni invitada especial. Solo un nombre flotando entre mesas que no me conocían. Iker estaba al frente, de pie junto a Malena. Él no me buscó con la mirada. Ella se veía hermosa, tranquila, como si todo ya estuviera en orden. Me sentaron en la mesa 16, cerca de una puerta de servicio. Compartí la cena con una pareja de desconocidos que hablaban de viñas y pasto artificial. Durante los brindis, alguien preguntó si hablaría a la madre del novio. Nadie respondió. Y cuando sirvieron el pastel de almendra, ya no tenía hambre. No me despedí. Caminé hasta el auto con las galletas intactas en las manos. Al llegar a casa, sin quitarme el abrigo, vi que Iker me había escrito. El mensaje decía simplemente: ¿cenamos esta semana? Solo nosotros. Malena saldrá con sus amigas. Respondí con un claro. No usé emoticonos ni signos de exclamación. No necesitaba. Entendí que algo se estaba moviendo, pero aún no sabía hacia dónde. El día que quedamos, volví a preparar galletas. Esta vez de almendra, suaves, con un toque de vainilla que siempre me gustó. Las guardé en una lata redonda forrada en papel pergamino y las puse en el asiento del copiloto, justo donde solía dejar el bolso cuando Iker era pequeño. Él decía que las mías sabían distinto a todas las demás, que ninguna panadería lograba lo mismo. La casa estaba en una zona nueva, con jardines perfectos, luces automáticas y ventanas grandes sin cortinas. Toqué el timbre por costumbre, pero él abrió antes. Me abrazó rápido, con un gesto que pareció más obligación que cariño. Pasa, mamá. La cocina está lista. La mesa ya estaba puesta. 2 platos, 2 copas de vino, una botella sin corcho al centro. Todo en su sitio. Pero no había olor a comida. No había hornallas encendidas, ni el zumbido de un microondas, ni el murmullo de una olla hirviendo. Solo silencio y superficies impecables. Sobre la encimera, vi una pila de papeles con un bolígrafo azul encima. Iker sirvió el vino y elogió las galletas como si de verdad le importaran. Me preguntó cómo estuvo el viaje, si el tráfico estaba pesado. Todo sonaba a ensayo. Son solo documentos preventivos, dijo, señalando la pila con naturalidad. Nada urgente. Es más fácil tener todo en orden, por si algún día pasa algo. Tomé los papeles y leí el título de la primera hoja: Poder General Amplio. Las palabras clave eran claras: acceso inmediato, transacciones, representación legal. Alcé la mirada.
Él seguía sonriendo. Me los llevo, dije. Quiero leerlos tranquila. Asintió, rápido. Luego hablamos de cosas menores, el perro de un vecino, un nuevo café en la esquina, una serie que no vi. No mencionó los papeles otra vez. Cuando me fui, me acompañó a la puerta. Su abrazo fue más suave esta vez, como si ya supiera que no insistiría. Al llegar a casa, puse los documentos sobre la mesa del comedor y me quedé mirándolos sin abrirlos. Fue entonces cuando escuché la voz de Gaspar, nítida, como si la hubiera estado guardando para ese momento. Si me pasa algo, busca en el cobertizo. Vas a saber cuándo. Recordé esa frase como si Gaspar la hubiera dicho apenas ayer, mientras secábamos los platos juntos en la cocina. No le di mucha importancia en su momento. Él siempre dejaba pequeños sistemas, escondía llaves en latas de café, billetes doblados detrás de libros, copias de documentos bajo el colchón. Pero esta vez sonaba distinto. Había un peso nuevo en su voz, una intención que hasta ahora no había entendido. Fui al cobertizo después de dejar el abrigo sobre la silla. No prendí la luz del patio. Caminé lento, con el cuerpo tenso, como si los pasos ya supieran que iba hacia algo que no quería encontrar, pero que necesitaba. La puerta rechinó un poco al abrirla. Dentro, el olor a madera vieja, tierra seca y herramientas sin usar me recibió como si no hubiera pasado el tiempo. Busqué entre las cajas rotuladas con marcador deslavado. Navidad, juguetes de Iker, libros de Gaspar. Detrás de una manta gruesa, escondida bajo una repisa, encontré una caja metálica pequeña, con una tapa ajustada y sin marcas visibles. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé al comedor, cerré la puerta con llave y la abrí con las manos temblando. Adentro, todo estaba perfectamente ordenado. Una carpeta con mi nombre completo en la tapa. Sobres con fechas. Estados de cuenta, papeles notariales, documentos de propiedad. En el fondo, una hoja doblada con cuidado. Mi nombre escrito en su caligrafía lenta, ladeada. Lina, sé que no pedirás ayuda aunque la necesites. Por eso preparé esto. Es tuyo, protegido. No se lo digas a Iker. No porque no lo quieras, sino porque ya he visto lo que puede pasar cuando alguien siente que merece algo que aún no le pertenece. El dinero no cambia a las personas. Las revela. Lo leí 3 veces. No lloré. No me sentí feliz. Solo sentí una claridad áspera que se iba instalando dentro de mí como si siempre hubiera estado ahí, esperando este momento para despertarse. Los documentos detallaban 2 cuentas de inversión, una propiedad en la costa que yo no conocía, y una anualidad activa bajo su antigua firma. Sumaban más de 140 millones de pesos. Guardé todo con calma, sin prisa. Preparé café. Me senté en la mesa con los papeles al lado, intactos. Fue ahí cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Iker no mandó mensaje. Me llamó directamente. Contesté en el segundo timbre. No porque tuviera urgencia, sino porque ya sabía que no tenía sentido esquivarlo. La voz de Iker sonó suave, casi afectuosa, como si no hubiera distancia entre nosotros. Hola, mamá. ¿Dormías? Dije que no. Mentí. No había dormido, pero tampoco estaba despierta del todo. Estaba en esa frontera que solo se cruza cuando algo dentro de una cambia sin hacer ruido. Hablamos unos minutos sobre cosas pequeñas. El clima, una receta que Malena había probado y no le salió bien, una cerca nueva que instalaron en la casa del vecino. Lo escuché como se escucha una radio encendida en otra habitación. No interrumpí. Lo dejé llenar el espacio. Después, su tono bajó, como si se inclinara hacia el teléfono aunque no pudiera verme. Solo quería saber si tuviste tiempo de mirar los papeles. Nada urgente, claro. Dije que los vi. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente. Luego, continuó, como si ya tuviera preparado lo que iba a decir. Es que, ¿sabes cómo son estas cosas a tu edad? Uno nunca sabe.
Infartos, pérdidas de memoria. El otro día leí un artículo sobre una señora que perdió acceso a todas sus cuentas por meses. Y una amiga de Malena, su mamá se cayó y olvidó todo. Las contraseñas, los bancos, todo. Fue un desastre. Hizo una risa leve, esa que se usa para cubrir lo incómodo con lo práctico. Solo pienso que es más fácil arreglar todo ahora. Mientras estás lúcida. Es decir, mientras todo está bien. La palabra se quedó flotando, lúcida. Como si yo ya estuviera perdiendo algo. Como si mi capacidad estuviera en duda. Me quedé en silencio. Él esperó, pero no dije nada. Bueno, dijo, solo quería ayudarte. No es presión. Podemos hablarlo con calma. Incluso conocimos a un asesor financiero que te puede explicar mejor, si quieres. Terminamos la llamada sin tensión visible, como si fuera cualquier conversación entre madre e hijo. Pero mientras guardaba el teléfono, sentí que algo se había roto en esa suavidad. Algo que no se podía volver a armar. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde había dejado los documentos de Gaspar. En la parte de atrás, encontré una tarjeta de cumpleaños antigua con el número de Estela Bruna escrito a lápiz. Llamé a Estela esa misma tarde. Su voz seguía igual, aunque más pausada. Me preguntó cómo estaba, y respondí sin dar muchos detalles. Le dije que necesitaba verla, que era sobre algo que Gaspar había dejado. No preguntó más. Solo dijo que pasara al día siguiente por la mañana, que haría café. Su casa quedaba al otro lado del río, más cerca del centro. Era más pequeña de lo que recordaba, pero mantenía ese orden callado que solo tienen las casas donde ha vivido el duelo el tiempo suficiente como para encontrarle lugar. Me recibió con una sonrisa discreta y un gesto con la mano que me indicó que pasara sin hacer preguntas. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina. Ella puso 2 tazas y un frasco de mermelada abierta que no tocamos. Luego se sentó, bajó los lentes hasta la punta de la nariz y empezó a leer, hoja por hoja, sin decir una palabra. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: Esto no es para protegerte, Lina. Está escrito para absorberte. Entonces empujó la carpeta de vuelta hacia mí, con calma, dijo que empezaríamos de nuevo. En las 3 horas siguientes, revisamos cada documento que había dejado Gaspar. Estela explicó cada cuenta, cada propiedad, cada cláusula con la paciencia de quien sabe que explicar es también cuidar. Propuso crear un fideicomiso privado, con condiciones claras, bajo mi nombre y control exclusivo. Redactó una cláusula médica específica: cualquier cambio de autoridad solo sería válido si 2 médicos independientes, sin relación familiar, lo certificaban por escrito. No uno. No familiares. No Iker. Cuando llegó el momento de firmar, me pasó la pluma sin decir nada más. La tomé sin temblor. No por rabia ni por orgullo. Lo hice porque podía. Porque Gaspar me había dejado el camino trazado. Porque sabía que yo no le debía explicaciones a nadie. Guardamos los originales, hicimos copias, las archivamos en una carpeta gruesa. Estela me recomendó esconderla en un lugar que nadie revisara por descuido. Esa noche la puse en la cocina, detrás de la caja de cápsulas para lavavajillas. Cerré la puerta del gabinete con la certeza de quien acaba de cerrar algo más que una simple decisión. El teléfono volvió a sonar 2 días después, justo cuando servía café en mi taza preferida. Vi el nombre de Iker en la pantalla antes de que comenzara a sonar por completo. Dejé que vibrara una vez, luego otra, antes de contestar. Su tono era el de siempre, amable, medido, con ese esfuerzo por sonar casual que ahora me resultaba más evidente. Hablamos unos minutos. Me preguntó si me sentía bien, si había dormido mejor, si necesitaba algo del supermercado. Escuché todo sin interrumpirlo, sin darle señales, sin facilitarle la entrada. Solo quería saber si ya revisaste los papeles, dijo, bajando la voz. Respondí que sí. Hubo una pausa. Apenas perceptible, pero suficiente. Luego empezó a construir una nueva justificación,
con frases cuidadosamente escogidas. Es solo que, sabes cómo son las cosas con la edad. Uno se confía. Hay gente que olvida contraseñas, o deja de reconocer documentos importantes. El otro día Malena me habló de una señora que no pudo acceder a su dinero por meses. Fue un lío. Rió con suavidad, como si todo fuera parte de una conversación inofensiva. Como si lo que decía no cargara con la desconfianza que intentaba disimular. No es que estés mal, mamá. Solo pienso que es mejor dejar todo claro mientras estás lúcida. Ahora que todavía puedes decidir con calma. La palabra volvió a aparecer. Lúcida. Como una señal. Como si ya no fuera un estado, sino una condición a punto de expirar. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque no pensaba regalarle la idea de que su preocupación era legítima. Lo pensaré, dije al final, con la voz plana. Está bien. Sin presión. Malena y yo solo queremos ayudarte. Incluso conocemos a alguien que te lo puede explicar mejor. Colgamos poco después. Me quedé mirando la ventana. Los árboles apenas se movían, pero algo en mí ya no estaba quieto. Fui al armario del comedor y saqué la carpeta que había preparado con Estela. La abrí con cuidado, revisando cada hoja como si reafirmar su existencia fuera también reafirmar la mía. Volví a guardarla, cerré el cajón con firmeza y fui por mi abrigo. Esa tarde caminé hasta la biblioteca del centro y me senté junto a Teresa, que hacía crucigramas en silencio. En la biblioteca encontré un ritmo que no buscaba, pero que me sostuvo. Teresa resolvía crucigramas con la misma paciencia con la que una tejedora va formando hilos invisibles entre una palabra y otra. A veces me ofrecía un caramelo sin mirarme. Nunca preguntaba nada, y eso era suficiente. Marta tejía en la esquina más cercana a la ventana, y Rosa, que usaba bastón pero rara vez se apoyaba en él, se sentaba frente a la estantería de biografías con los ojos cerrados, como si escuchara lo que los libros no podían decir. Yo no hablaba mucho, pero aprendí a leer las pausas de cada una. Con el tiempo, empezamos a reconocer los silencios de las otras. No siempre se decía todo, ni hacía falta. Una mañana, Teresa me invitó a ayudar en el jardín que había detrás del edificio. Era un terreno descuidado, con tierra dura y maleza alta. No sabía nada de plantas, pero acepté. Nos pusimos de acuerdo para ir 2 veces por semana. Plantamos albahaca, tomates, unos girasoles pequeños que ella insistía en llamar tercos. El rincón fue tomando forma, sin necesidad de explicaciones. Lo llamamos el espacio mudo. Mientras removía la tierra con las manos, dejé de pensar en lo que tenía guardado en la cocina. O por lo menos, ya no me dolía. Era como si el acto de cavar, de tocar la tierra con las uñas, fuera una forma de recordarme que todavía estaba aquí, que todavía podía elegir qué sembrar y qué dejar ir. Una mañana, al volver a casa, vi un coche estacionado frente a la vereda. No se movía. El conductor no bajaba, tampoco tocaba el timbre. Se quedó ahí, con las manos sobre el volante, mirando fijo al frente como si esperara una señal. Lo observé desde la ventana de la cocina, sin esconderme. Después de varios minutos, la puerta se abrió. Iker bajó del coche con pasos lentos. Llevaba en la mano un sobre blanco, sin carpeta, sin documentos. Subió los escalones y se sentó en el porche como cuando era niño, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. Abrí la puerta y él levantó la vista. Iker no dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos que había aprendido a endurecer con los años pero que, en ese momento, se le desbordaban. Me senté a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que supiera que no lo iba a echar. El sobre seguía en su mano, arrugado en una esquina. Lo sostuvo un rato como si todavía no decidiera si debía entregarlo o no. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era necesario. Lo dejamos estar. Lo siento, dijo por fin. Dejé que el dinero hablara más fuerte que el amor. No quise, pero lo hice. No contesté de inmediato. Respiré hondo.
No tenía rabia. Tampoco ternura. Lo que sentía era más viejo que eso. Era algo que había crecido en la raíz de nuestra relación, como esas grietas que no se ven hasta que ya están ahí, abiertas. Te perdono, dije. Pero el perdón no viene con una llave. Asintió despacio. No discutió. No intentó justificar nada. Solo puso el sobre entre nosotros, sobre el peldaño, y se levantó sin apuro. Gracias, murmuró antes de bajar los escalones. Lo vi alejarse hasta que el coche desapareció en la esquina. No toqué el sobre de inmediato. Me quedé ahí sentada, con las manos en el regazo, dejando que el aire de la tarde me secara la garganta. Cuando por fin lo recogí, no lo abrí. Lo llevé adentro, lo dejé sobre la mesa de la cocina y puse agua a calentar. Esa noche, escribí una carta. No para él. Para mí. Para la mujer que fui durante tantos años. La que doblaba las servilletas con precisión. La que creía que el amor consistía en decir siempre que sí, en sacrificarse primero, en ceder sin que nadie lo notara. Le escribí con calma. Le dije que estaba bien dejar de sostener todo. Que podía sentarse ahora. Que el peso ya había sido llevado lo suficiente. Guardé la carta en la misma lata donde antes iban las galletas. Luego horneé un pastel pequeño, de una sola capa, con la receta que nadie más sabía de memoria. Encendí una vela, sin motivo especial, y serví una porción en un plato que casi nunca usaba. Dejé que se enfriara un poco antes de dar el primer bocado. Al día siguiente, volví al jardín. Volví al jardín antes de que el sol estuviera alto. Teresa ya estaba ahí, con sus guantes puestos y una bolsa de tierra abierta a medio lado. Me saludó con un movimiento leve de cabeza y me pasó una palita sin decir palabra. Me arrodillé junto a ella y empezamos a remover la tierra, una hilera a la vez. Ese día no hablamos. No hacía falta. El silencio tenía otra textura cuando las manos estaban ocupadas, cuando el cuerpo trabajaba al ritmo del suelo. Cada vez que mis dedos tocaban una raíz o empujaban una piedra, algo dentro de mí se aflojaba también. No pensaba en Iker. Ni en los papeles. Ni siquiera en la carta que había guardado en la lata. Solo pensaba en las semillas, en el agua, en el esfuerzo silencioso que se necesita para que algo vuelva a crecer. Cuando terminamos, Teresa me ofreció un caramelo de menta. Lo acepté. Nos sentamos en un banco corto de madera que aún tenía tierra en las patas. Ella sacó un cuaderno y empezó a escribir algo con su letra redonda. Yo cerré los ojos por un momento. Sentí el sol en la cara, tibio, sin urgencia. Esa tarde, al volver a casa, encontré un nuevo mensaje de Iker. Solo decía, gracias por recibirme. No lo respondí. No porque estuviera enojada, sino porque sentí que, por una vez, no había nada más que agregar. El ciclo no estaba cerrado, pero algo se había corregido. De una forma discreta. Como esas grietas que se rellenan con calma, sin necesidad de reconstruir todo el muro. Durante los días siguientes, seguí yendo al jardín. Plantamos lechugas, caléndulas y un pequeño rosal que encontramos abandonado en una caja. Teresa dijo que probablemente no crecería, pero lo plantamos de todos modos. A veces uno riega sabiendo que no todo florece, pero igual se riega. Una mañana, mientras limpiaba una hilera de maleza, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí estaba Rosa, parada en el borde del jardín con su bastón apoyado como adorno, no como necesidad. Me saludó con una sonrisa breve y se sentó a observar. Esa noche, en casa, abrí la lata y saqué la carta. La leí una vez más antes de volver a guardarla. Luego fui a la despensa y tomé la carpeta con los documentos. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor y la abrí sin apuro. Toqué cada hoja con la yema de los dedos, como si fueran parte de algo que aún necesitaba confirmar. No por duda, sino por respeto. Gaspar había previsto todo. Cada cláusula, cada firma, cada respaldo. Estaba todo ahí. Lo que más me impresionaba no era la cantidad,
sino la claridad con la que había pensado en mí. No como alguien débil, sino como alguien que debía estar protegida incluso de lo que aún no se atrevía a nombrar. Revisé el fideicomiso por última vez. El nombre de Estela estaba en la parte legal como responsable secundaria en caso de mi ausencia. Las cuentas estaban intactas, y la cláusula médica permanecía firme, tal como la redactamos. Era inmodificable sin dos diagnósticos externos. No familiares. No conocidos. Nada manipulable. Volví a guardar todo con cuidado. Luego fui al fregadero, moví la caja de cápsulas y metí la carpeta detrás, tal como me recomendó Estela. Cerré el gabinete, me lavé las manos y puse agua para té. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio pesado. Era limpio. Respirable. Me senté junto a la ventana y vi las hojas moverse con el viento. No eran muchas, pero bailaban sin que nadie las dirigiera. Pasaron 2 días antes de que recibiera el siguiente mensaje. Era de Elena. No sonaba enojada. Tampoco cálida. Solo decía, lamentamos si las cosas se pusieron incómodas. Solo intentábamos planear con responsabilidad. Si alguna vez quieres hablar, estoy disponible. Criaste a un hijo fuerte. Queríamos apoyar su futuro. Leí el mensaje 2 veces. No lo borré. Tampoco lo respondí. Lo dejé en la bandeja de entrada, como quien deja una carta sobre una mesa sin intención de abrirla. Ya no necesitaba discutir, ni explicar, ni aclarar nada. Había líneas que no se cruzaban, incluso si no se dibujaban. Esa semana, en la biblioteca, Teresa me pidió ayuda con una caja de libros que estaban archivando. Acepté sin pensarlo. Mientras los acomodábamos por orden alfabético, Marta nos alcanzó una caja de té y se sentó cerca. Por primera vez, las 3 compartimos el mismo silencio, y no sentí que faltara nada. Al llegar a casa, me quité los zapatos, encendí una lámpara pequeña y preparé una lista de cosas para sembrar la semana siguiente. Y ChatGPT.